Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. Alrededor del mundo, el tráfico ilícito de drogas genera ganancias por más de 320,000 millones de dólares. En nuestro país, esta cifra oscila entre los 60,000 y los 40,000 millones de dólares. En nuestro país, estas alarmantes cifras se traducen en cuerpos de seguridad corrompidos, violencia, inseguridad, complicidad de autoridades con delincuentes y más de 500,000 de personas adictas a algún tipo de droga. En algunas regiones del mundo se ha legalizado, despenalizado el consumo de ciertas drogas, sobre todo las drogas blandas. En nuestro país y en su Congreso, el debate y la polémica están a tope. Actualmente, la actual legislatura discute una iniciativa al respecto. Hoy, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. La marihuana sigue siendo la sustancia ilícita más consumida a nivel global, con más de 180 millones de consumidores. ¿Qué tal? Bienvenidos, qué gusto que nos acompaña. Soy Manuel López San Martín. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en esta visión universitaria. Hoy un tema polémico, un asunto que está a discusión, a debate. Vamos a hablar de drogas y de si se debe o no despenalizar, regular su uso. Hoy nos acompañan dos legisladores a quienes les doy la más cordial bienvenida. Les pido a ellos que sean quienes se presenten. Por favor, diputado, bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Leobardo Alcalá Padilla. Yo vengo del estado de Jalisco, del distrito 8, que es la cabecera, particularmente el corazón de la ciudad de Guadalajara, y yo pertenezco a 3 comisiones. Soy secretario de la Comisión de Salud, estoy en Radio y Televisión y también estoy en la Comisión de Comunicaciones. Gracias, bienvenido, por favor. Pues muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Oliveros Usabiaga, soy diputado del Distrito 14, un distrito que colinda con Michoacán y Querétaro, un distrito que es muy azotado por el crimen organizado. Presido la Comisión de Juventud, estoy en la Comisión de Desarrollo Rural y en Agricultura. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, aquí lo más importante son las preguntas de quienes nos acompañan y le doy la más cordial bienvenida también a los estudiantes de la Universidad Justo Sierra y también de la UNITEC que están con nosotros. Gracias por estar aquí. Arrancamos con sus preguntas. Víctor Román, por favor, Víctor. Quisiera saber, para empezar, si están a favor o en contra de la legalización de la marihuana, ¿no? En este caso es de lo que están hablando. ¿A favor o en contra? Yo creo que es más profundo el hecho de la respuesta. Yo creo que mucha gente estaría a favor siempre y cuando el sistema mexicano, el sistema de salud, tuviera todos los elementos como para poder atender a quienes se van a traducir en consumidores y luego después quizás en pacientes. El sistema nacional no tiene hoy ningún lugar o los lugares que tiene son muy precarios en razón de poder atender a un adicto. El grave problema es a dónde lo mandas en caso de necesitar del apoyo de gente que tenga la experiencia suficiente como para poder atenderlo. Entonces, en el tema de poder atender a un paciente, a un adicto, a un paciente o a un ser humano que consuma droga, repito, en este momento no existen las condiciones a nivel nacional para que esto se pudiera dar. Diputado. Gracias. Yo particularmente y claramente tengo que decir, y porque así lo creo, que estoy en contra del consumo y de la producción para fines recreativos. Pero me queda claro que hay un debate diferente en el tema específico de la marihuana cuando se toma o que se abre el panorama de la herbolaria natural.
¿no? La gran farmacéutica mexicana, en donde sin duda México es un país riquísimo en extensiones, en calidades y en cantidades de plantas que en este país pueden ayudar a mitigar, a mejorar o a curar enfermedades que pudiéramos gastar menos que en otros medicamentos. Creo que es muy clara en el tema de la marihuana, específicamente de la marihuana, y en el tema del uso recreativo de las drogas estoy completa y totalmente en contra. Completamente en contra. Es decir, no se da discusión, no se da un lugar a debate, porque hay una iniciativa del PRD para defender el punto de vista de la izquierda en el sentido de no nada más discutir y debatir, sino de ir más allá y legalizar o por lo menos regular el uso de la marihuana. Si me permites meterme, digo, en este país el consumo de droga está despenalizado. En la legislatura pasada se despenaliza el uso, le permite una aportación al adicto hasta de 5 gramos, si así lo toma, tiene simplemente una sanción administrativa y es recomendado para que tenga atención médica y que tenga atención para generar y dejar de ser adicto. Yo creo que bajo el argumento que los cárteles y que el crimen organizado va a dejar de ser un organismo fuerte en contra de la lucha, me parece un argumento muy endeble, porque sin duda lo único que genera que el crimen organizado tenga la posibilidad de seguir haciendo negocio ilícito es lo prohibido, y sin duda estarán buscando otro lugar para poder hacer ilícito en el secuestro, en la prostitución, en la trata de menores, en la trata de personas, que ya no va a dejar de serlo el uso y el consumo de la marihuana, que en específico es la propuesta del PRD. Yo puntualmente creo que este país no está apto hoy, con nuestros sistemas de corrupción, con la forma de acceso de menores a las diferentes drogas legales, mucho menos creo que pudiera estarlo para el consumo de las drogas lícitas, bajo el término de, de diversión. Pero quien está aportando esa droga o la pudo haber sembrado en su casa, pero también la pudo haber comprado en algún otro lugar. ¿No hay un vacío ahí en la legislación? Sí existe un vacío porque finalmente no está regulado, porque finalmente no todos nos hemos animado a entrar al debate. Hoy los chavos, las chavas empiezan a consumir drogas a los 12 años. Al inicio de este siglo prácticamente la edad promedio eran de 14 a 16 años. Hoy ya disminuyó. Junto con esto, el 10% de todos los que son adictos, el 11 punto y fracción por ciento, hoy necesitan de atención médica. Hoy necesitan de atención psiquiátrica, muchos de ellos ya son dependientes. Yo creo que es obligado el hecho de que se someta a un debate. Uruguay está en este momento debatiendo, y está debatiendo en razón de, yo me registro como Leobardo Alcalá, yo puedo en mi casa tener un sembradío, me van a tener un registro nacional, yo voy a poder a lo mejor producir para consumo personal, o igual me puedo registrar para yo mismo poderle otorgar el beneficio de la venta de la propia droga a terceros involucrados. Yo tengo una hija de 24 años y otra de 18 años, y lo primero que quisiera es que cuando menos supieran qué es lo que van a hacer en el tema de las drogas y en cualquier otro tema. Pero mucha gente, por morbo, al momento de verla legalizada, pues claro que la va a consumir. Y el grave problema, repito, en mi primera intervención lo dije, el grave problema es quiénes nos van a atender en caso de que tengamos una complicación mayor. Entonces, sí hay que entrarle a la legislación, en uno u otro sentido, pero hay que entrarle a la legislación. Vamos con otra pregunta, si les parece, vamos con Jesús Daniel Pascual Torres. ¿Sería la despenalización de la producción y el consumo de drogas la única alternativa que se tiene para combatir el narcotráfico? Pregunta interesante, regresamos después del corte si les parece con sus respuestas. Vamos a ir a una pausa, seguimos en esta visión universitaria desde la Cámara de Diputados. El 1.8% de la población entre 12 y 65 años ha consumido algún tipo de droga. La marihuana es la droga que más se consume en México. En segundo sitio se encuentra la cocaína.
Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta visión universitaria desde la Cámara de Diputados. Se incorpora ahora con nosotros un diputado, un legislador del PRD, a quien le pido se presente. Por favor, diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Jonathan Cardines, diputado por el Distrito 6 Federal, con cabecera en Gustavo Madero, aquí Distrito Federal. Desde el punto de vista de ustedes, ¿es necesario regular el consumo, la producción, el uso, la distribución de la marihuana? Sin ninguna duda, nosotros hemos incluso ya presentado la iniciativa de manera formal. El grupo parlamentario ha estado discutiendo muchísimo sobre la posibilidad de llegar a legislarla, y es un punto que pues en todas partes trae grandes debates. Al menos en el grupo parlamentario pudimos llegar a la conclusión de que claro que vamos a seguir impulsando en esta legislatura. Sabemos cuál ha sido la posición de otras fracciones, sin embargo sí consideramos que el mundo va hacia allá, hacia la regulación. Ya había escuchado un poco, lo comentaste, el caso de Uruguay y el caso de Estados Unidos, en específico en el estado de Washington, donde pues ellos están dando el primer paso. Si se regula, que si se permite la venta de la marihuana, ¿va a crecer el consumo? ¿Esto ha ocurrido en otros países? No hay estadísticas sobre que la legalización exponencialmente se aumentan los consumos. Lo que sí sucede, y como ya lo han manifestado, en la medida que tienes control y regularización, pues tienes más facilidad para saber quiénes son los consumidores, te da padrones más fehacientes y tienes estadísticas pues más reales, ¿no? Esa es la consideración, pero en ningún caso se ha podido demostrar exponencialmente ese aumento. ¿Usted opina lo contrario? Usted dice que sí. No, pero no tan puntual, pero yo argumento. El problema no es el hecho de que se consuma, es el hecho del exceso por el cual se pueda consumir. Yo lo que he mencionado es el tema de la regularización. El narcotráfico, no porque se regule la droga se va a ir de un día para otro. O sea, el narcotráfico, quienes siguen vendiendo, quienes están en una serie de delegaciones, quienes están quizás en los distritos, en mi ciudad, en la ciudad de Guadalajara, lo van a seguir vendiendo de aquí a que nosotros empecemos a regularizar. Hace un momento mencionábamos que debe de existir un padrón nacional en razón de quién está produciendo el tema de la marihuana. Entonces, si en ese mecanismo quienes están en el campo se van a dedicar a producir, pues debería de existir una regularización. Yo lo que digo es que no por el hecho de regularizarse esta, vamos a tratar de disminuir el consumo. Yo creo que va a haber un incremento, estoy cierto de que hay subregistros. Nadie en este momento, si yo pregunto quién ha tenido relaciones sexuales, pues a lo mejor no todo el mundo nos va a decir la verdad. O quién ha consumido un tipo de droga, no todo el mundo nos va a decir la verdad. Entonces, sí hay subregistros y los subregistros son muchísimo más altos de lo que realmente hoy la población en general consume. A ver, antes de irnos a la pausa, Jesús Daniel preguntaba si legalizar, si regular el uso de la marihuana, el consumo, era la única alternativa, la única salida para contrarrestar, para enfrentar a los cárteles de la droga. Me gustaría un posicionamiento de cada uno de ustedes. En este país no podemos seguir teniendo o pensando que las leyes son como las leyes mexicanas, sean como el inglés, que se pronuncian de una manera y se escriban de otra. Debemos de tener una legislación congruente que, si por un lado está despenalizado y estamos tratando al ser humano que es adicto al consumo de la marihuana, y por otro lado estarle prohibiendo su producción o su autoconsumo, sin caer en los casos de países que ya han estado retrayendo su política liberadora de droga, como es el caso de Ámsterdam, en donde los coffee shops han estado ya teniendo muchas más regulaciones de lo que fue en los 70s y en los 80s. A mí me queda claro, pues, que necesitamos sí atenderla, entrar al debate, definir y generar una legislatura congruente, pero también abrirle la generar una verdadera apertura en la botánica y en el uso de la marihuana medicinal. ¿Hay alternativas? ¿No hay alternativas? La única alternativa es esta. ¿Qué alternativas ves, diputado? La alternativa es de que este país entre verdaderamente en un Estado de Derecho. Aquí el grave problema, todo el mundo lo conocemos, es la corrupción, es la impunidad. Ese es el grave problema que existe, que esto se salga de las manos, como hoy en muchos casos hemos visto, todavía la aplicación de la ley y la regulación de muchas cosas no se da como uno quisiera. Y doy un ejemplo, en alguna ocasión detuvieron a un supuesto consumidor de marihuana, pero lo detuvieron con un costal. Y cuando lo detuvieron, hasta eso muy gracioso, decía,
bueno, es que me detuvieron, pero yo consumo marihuana. No, pero como un costal de marihuana. Dijo, no, es que ustedes cuando van al supermercado compran un vaso de leche o compran 1 litro. Lo que pasa es que este costal es pues para prácticamente todo el año. O sea, yo creo que en esto deberíamos muy bien, sí, de ser puntuales, de que a la gente y sobre todo a los chavos, sobre todo a los jóvenes, porque son quizás el grupo más vulnerable por el hecho de las ganas, del deseo, del morbo de poder probar algún tipo de sustancia que un momento o un día antes había sido prohibido. Yo creo que debe de haber un proceso de concientización. Sí creo que el hecho de que algo se regule, lógico que abatiría las ganancias que en este momento está teniendo el narcotráfico. Diputado Jardines, es una medida, es una gran medida que ayudaría a combatir no nada más el consumo ilegal, sino también el tema de la seguridad del narcotráfico. ¿Cómo lo ven desde la izquierda? Es una medida, ¿no? Hay que disociar la consecuencia propiamente de la droga marihuana y de lo que ha traído en consecuencia con ellos, que podemos determinar el crimen organizado. Si quieres modelos de combate al crimen organizado, tienes el ejemplo de lo que sucedió en Italia, donde empezaron a utilizar tribunales especializados, empezaron a hacer mayor investigación, etcétera, ¿no? Y tienes ahí tu policía científica, tienes que tener los famosos controles hacia el patrimonio propiamente que te deja o genera el narco, como lo hicieron en su momento en Colombia, etcétera. Y la otra es, para nosotros, para empezar, el Estado tiene que regular sobre sus facultades, pero lo que nosotros siempre hemos defendido son las libertades individuales. Lo que decimos nosotros es, sobre mi cuerpo mando yo, no el Estado. Ahora bien, tenemos el esquema penalizado en este momento, que no significa que no haya la posibilidad de que lo consumas como está en este momento permitido, a bajas dosis, nada que ver con lo que dice mi compañero sobre los costales. Hacia nosotros, hacia la izquierda, sí nos representa que la regularización tiene que tener una consecuencia para el crimen organizado, que tampoco va a ser como lo combatas al 100% y de manera total. No, no es cierto. Sin embargo, es un gran paso. Es un paso que ha servido en la mayoría de las ciudades para poder acabar con esta parte, ¿no? Además, como siempre lo decimos, vamos a terminar o van a terminar pagando impuestos los productores. Gracias, diputado. Vamos a ir a otra visión, seguimos en esta visión universitaria, regresamos a la Cámara de Diputados. Tenemos millones de personas encarceladas por consumo, por posesión mínima, por narcomenudeo mínimo, y tenemos también graves violaciones a derechos humanos como en nuestro país, lo que hemos vivido los últimos 7 años, miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas. Entonces, claramente ese es el punto de partida. Además, no es un problema de seguridad pública, como se ha tratado, es un problema de salud pública. Ese ha sido el reclamo de los últimos años de mucha gente que quiere cambiar estas políticas y mirarlas de otra forma, ¿no? Ese es el primer punto, y que por lo tanto entonces tenemos que explorar otras maneras fuera de la prohibición, alternas a la prohibición, para tratar con las drogas, reconociendo que van a estar presentes en nuestro mundo, que no se trata de eliminarlas, sino se trata de reducir los daños, ¿no? Y eso comienza por justamente empezar a hablar de legalización, que es una como palabra muy cargada, ¿no? De pronto de ideología. Entonces, por eso también hablamos de regularizar, porque de eso se trata, de regularizar mercados de drogas, ¿no? Que no significa entonces que van a estar disponibles en la escuela de tus hijos, afuera o en la tiendita. No. Regularizar implica reglas, como se hace con otras drogas que son legales, como el alcohol o el tabaco, ¿no? No venta a menores, no vas a manejar bajo la influencia, etcétera, etcétera. Y bueno, también tratar cada droga distinta. No es lo mismo hablar de heroína que hablar de marihuana. Yo creo que lo que se está ahora discutiendo en la Asamblea, tanto a nivel federal como local en el DF, es sumamente importante, porque se trata de eso, de abrir el debate basado en datos duros, en datos científicos, y tener claro que cuando hablamos de regularizar las drogas, y la marihuana ante todo también, no estamos hablando de que esta es la solución a todos los problemas que tiene México, ¿no?
pues los problemas del crimen organizado, el tráfico de drogas, tienen que ver también con el sistema de justicia de nuestro país, con la corrupción, con el lavado del dinero, con la impunidad terrible que tenemos, ¿no? Entonces son problemas estructurales, con la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos que empezar, pero que atraviesa por otro tipo de política de drogas, que atraviesa por empezar a regularizar estos mercados, comenzando por la marihuana, que es una droga además menos peligrosa que el alcohol o el tabaco, ¿no? De acuerdo a datos duros científicos, ¿no? Mientras esté regularizada, pues por ahí es lo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Esto es parte de la solución. En la Ciudad de México, 7 de cada 10 estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido alcohol. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Cámara de Diputados. Vamos con otra pregunta, por favor. Vamos con Gisela Landeros Navarro. Mire, mi pregunta es, al legalizar la droga, está poniendo en la balanza el crimen organizado. Me refiero en cuestión de que no deja un negocio que aporte beneficios al país de una manera que sigue siendo ilícita y deja grandes cantidades al país. O sea, todo en cuestión de finanzas. El hecho de que el tema de la regularización de la droga, lo que ya han venido haciendo otros países, el poder tener una plataforma en donde sepamos quién produce, quién vende, quién es consumidor de lo mismo, claro que eso le disminuiría en un porcentaje importante las ganancias al narcotráfico y aumentaría en el tema fiscal los ingresos a la propia federación. Entonces, a la federación o a los propios estados, dependiendo de cómo viniera la regulación, si es para municipios, para estados o para la República en general. ¿Qué vamos a hacer como país, lo pregunto, con aquellos que se dedican al mercado ilegal hoy? Es decir, quien se dedica a alguno de los procesos, ya sea distribución, siembra, tráfico, ¿a qué se va a dedicar? El tener un esquema y tenerlo legalizado, nosotros le apostamos a que esos productores se dedican a hacer lo mismo, pero ya de manera abierta. O sea, la realidad del campo, y sobre todo en las comunidades muy apartadas de nuestro país, estamos hablando de Guerrero, Michoacán, se dedican a la producción. Se dedican a la producción, pero no son los grandes narcos, ni mucho menos son los grandes beneficiarios de la producción. En el sistema ya hay propiamente de la comercialización de la droga, es donde están realmente las ganancias, sobre todo las que salen fuera del país. O sea, al fin y al cabo, un gran cambio para el pequeño productor no lo es. La única facilidad que tendría ahora es hacerlo plenamente sin el riesgo de tener una responsabilidad penal. Nosotros no solo estamos a favor de que se debata, hay que reconocer en este momento que el consumo individual está permitido. Sigue las siguientes etapas que más bien están al revés. Hoy la cadena te dice, puedes consumirlo, bueno, vayamos del consumo hacia la producción para su regularización. Es lo que nosotros estamos proponiendo. Gracias, diputado. Vamos con otra, por favor, otra pregunta. Jonathan Huerta. En algunos lugares, como en Holanda, en algunos estados de Estados Unidos, el uso medicinal y recreativo es permitido y ha tenido unos efectos positivos. Y sabiendo que México es un exportador de marihuana hacia Estados Unidos, ¿no creen que tenga un efecto igual o hasta mejor que en esos lugares? Si lo pones desde el punto de vista económico, me queda claro que nadie, ningún peso, ningún poder está por encima de una persona. Hoy en día las notas de los periódicos son: mujer drogada, satanizó y le sacó los ojos a sus hijos. Me queda claro que el tema del dinero, el tema no es suficiente si está de por medio una vida. La libertad, no estamos en contra de la libertad, estamos a favor de la libertad. Pero que siempre se esté pensando que tu libertad termina cuando empiezan los derechos de los demás. Hoy Estados Unidos lo marca bajo un tema económico. Y sin duda muchos estados y muchas naciones lo quieren hacer bajo el tema económico. Pero si en este país, y que no es que estemos en contra del debate, pero si en este país no nos ponemos a pensar en prevención,
Hoy la principal muerte de los jóvenes es en alcoholismo, en alcohol al volante. Es la principal causa de muerte de jóvenes en este país. Si en este país no generamos una política pública preventiva en este tema, no podemos pasar al otro. No podemos pensar en otro y por ningún motivo jamás podemos pensar que el dinero puede estar por encima de los seres humanos. Me imagino que tendrá una respuesta el diputado del PRD. Más que la respuesta, una pregunta. ¿Y no les asusta que de pronto nos dijeron llegaron 100,000 muertos con relación a esta política restrictiva que tiene que ver el combate al crimen organizado por el negocio ilícito de las drogas? ¿Eso no les asustó? Digo, porque pareciera alarmante lo que acabas de comentar de la señora ahogada y los niños, pero no tuvieron o no tienen la misma profundidad para ustedes 100,000 mexicanos que tuvieron que estar en una guerra absurda, porque eso ya demostró que no vamos hacia allá, que esa no es la manera de poder hacerlo. Y hago una precisión. Efectivamente, el respeto a los derechos de terceros es lo que nosotros defendemos. Cuando tú consumes marihuana, estás dentro de los derechos individuales de la persona. ¿A quién molestas? Quisiera decir que cualquier deceso, por la causa que sea, es un error de la política, es un error del gobierno y es un error de las políticas públicas. Tal vez no fui lo suficientemente expresivo. Me queda claro que no hay ninguna otra salida si no hay un tema de prevención y de atención. Yo hoy quiero dejar y ser muy puntual. Tenemos que buscar una congruencia en la legislación. Está despenalizado y fue el propio presidente Calderón quien hizo la propuesta de despenalizarlo y reglamentar de 5 gramos, de 10 gramos. Tenemos que generar congruencia y entrar a la congruencia de si es producción, si es autoconsumo. Ese es el punto del debate, pero creo que puntualizar y finalizar mi comentario, que no podemos poner por encima el dinero de las personas, el dinero sobre las personas, y que jamás, sobre ningún motivo, podemos estar pensando en una libertad absoluta si no generamos una política de prevención. Las campañas de prevención existen, ¿qué? 15 años, 10 años de manera muy profunda, asociaciones, el mismo Estado, no han funcionado. Seguimos sabiendo que se vende, se distribuye cualquier tipo de psicotrópico, droga, y no ha funcionado la prevención. No ha funcionado, esa es la realidad. Tú lo decías, y lo decía también nuestro compañero diputado. Se sigue manifestando y con mayor gravedad, entre más jóvenes, están consumiendo alcohol, tabaco, marihuana. No ha funcionado. Es la política pública de 15 años. Diputado Alcalá, ya te quedaste en medio del debate y casi como referee te lo deberíamos de encargar. No. Yo lo dije al principio, lo que este país debe de tener es, sí, cuidar a su población y tratar de darle los elementos necesarios como para poder atenderlos. México debe de entrar en un Estado de Derecho. Yo creo que este es un tema bastante polémico, delicado, hay que verlo de diferentes aristas, desde la legal, la médica, o sea, todo el tema de salud y, lógico, las repercusiones que pudieran tener en lo que a mí más me preocuparía, que serían los jóvenes menores de 16 años. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a los estudiantes de la UNITEC, de la Universidad Justo Sierra, por estar con nosotros, a usted por vernos. Nos encontramos la próxima, ahí están nuestras vías de contacto, escríbanos el Facebook, el Twitter, la página de internet, sugiéranos temas, el asunto se queda abierto a discusión, a debate, usted tiene, por supuesto, la última palabra. Gracias, hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.